Creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿Qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto que nos permitan encontrarnos con ustedes como cada domingo al final, prácticamente al final del día, para profundizar en estos temas de nuestra fe que hemos venido tratando en nuestro programa Claves para comprender el Catecismo a través de Radio Koinonia en el 800 AM de su radio. Les doy la más cordial bienvenida y al mismo tiempo les expreso mi agradecimiento por permitirnos llegar hasta ustedes a través de la radio, allí en su automóvil o bien también en su casa, quizá en el trabajo, en algún lugar donde estén terminando el día. Habrá quienes estarán todavía en alguna jornada de trabajo o de paseo. Muchas gracias. Vamos a tratar de profundizar este tema del Espíritu Santo que hemos venido compartiendo desde la semana pasada. Al igual que cada semana nos acompaña un buen amigo. En esta ocasión le doy la bienvenida al señor Miguel Briones. Él es ministro extraordinario de la Eucaristía, es acólito instituido, presta sus servicios ha prestado sus servicios en varias comunidades parroquiales. Actualmente colabora con el padre Luis Enrique Castillo, allí en el Cañón del Sainz, en Nuestra Señora de los Dolores. Su servicio pues ha sido siempre a los enfermos y también a las comunidades. Miguel, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, padre. Un gusto aquí de estar nuevamente en este programa interesante de claves para comprender el Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, quisiera recordarles que hemos venido compartiendo con ustedes en un largo recorrido ya, tenemos prácticamente un mes, si no es que lo cumplimos hoy, sobre el tema de la divinidad de Jesús, que ya hace 2 semanas dejábamos, establecido, después del recorrido que hicimos acompañando a los cristianos en los primeros siglos, hasta lo que nosotros llamamos definiciones dogmáticas, es decir, pronunciamientos oficiales de parte de la Iglesia, que se da en los concilios que se reunieron en los primeros siglos de la Iglesia, prácticamente hasta el cuarto siglo con el concilio de Nicea y los concilios sucesivos que trataron de dejar bien claro para los cristianos y para todos la divinidad de Jesús, y además pues que Jesús es Dios y que Jesús es hombre. Ese tema ya lo dedicamos creo que un buen número de horas. La semana pasada, continuando con el proceso, hablábamos de la experiencia de los cristianos, de la experiencia del Espíritu Santo en las comunidades cristianas, cómo ellos lo percibieron, cómo lo vivían, cómo fueron dándose cuenta que alguien estaba presente entre ellos, que alguien actuaba en ellos y a través de ellos. Y también pues esta experiencia les fue dando a conocer, apoyados en la palabra de los apóstoles y apoyados en la palabra y en la promesa de Jesús sobre que compartiría con sus discípulos el Espíritu Santo. Los primeros cristianos fueron identificando ya desde los primeros tiempos al Espíritu Santo. Encontramos en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, sobre todo, ¿verdad? Los Hechos de los Apóstoles es un libro que nos muestra la acción del Espíritu Santo en los cristianos, la acción del Espíritu Santo en las comunidades cristianas, la acción del Espíritu Santo en los apóstoles. Pudiéramos decir, es un libro de alguna manera dedicado al Espíritu Santo. Y también en las cartas de San Pablo, ¿verdad? San Pablo de una manera sistemática, digamos, o más reflexiva, más teológica, más expositiva, a diferencia de Hechos de los Apóstoles, que era un libro, o que es un libro más
más histórico en el sentido que nos va presentando los acontecimientos sucedidos en los primeros años de la comunidad cristiana y la presencia activa, sensible casi, digamos, de la persona del Espíritu Santo en estas comunidades. Pero yo creo que no solamente en las primeras comunidades los cristianos tuvieron la experiencia del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que Miguel, con su experiencia de servicio en las comunidades cristianas, las comunidades católicas en donde él ha participado, en donde él ha ejercido este ministerio suyo como ministro instituido, como ministro laico instituido, yo estoy seguro que él también podría compartirnos un poco de cómo él, o la experiencia que él ha tenido de esta acción del Espíritu Santo en las comunidades, o de la percepción de lo que él ha visto, él ha descubierto, cómo las comunidades perciben la acción del Espíritu Santo. Miguel, no sé si quieras compartirnos algo al respecto. Claro que sí, Padre. En referente al Espíritu Santo, ciertamente cuando uno es niño pasa como de noche en esta relación, pero aquí llegando a Tijuana, mi experiencia empieza con el movimiento de renovación carismática, donde se le da mucho énfasis al Espíritu Santo, a la presencia del Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí, fue donde veo que en las comunidades se le tiene esa fe, esa confianza también a la divinidad del Espíritu Santo, donde precisamente se expresan a través de la oración, a través de esa petición, los milagros que de alguna manera, las acciones que de alguna manera el pueblo, la comunidad pide al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Y es una bonita experiencia que nos va dando también esa presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que ciertamente sigue siendo en lo común de la comunidad, de las comunidades, el gran desconocido, el Espíritu Santo. Pero ya a partir de los últimos siglos se le ha dado mucho énfasis a lo que es la acción del Espíritu Santo, en que todos nosotros sentimos esa inspiración, sentimos esa presencia, sentimos esa efusión a través de la oración, a través de la alabanza, a través de los sacramentos. Así, en este conocimiento del Espíritu Santo, nos remonta a nuestro origen cristiano cuando recibimos el bautismo, en el que recibimos al Espíritu Santo, y lo que decimos referente al bautismo es eso: recibimos al Espíritu Santo. Y como San Pablo también nos reafirma, ¿verdad? ¿No sabéis ustedes que son templos del Espíritu Santo? Así es como nosotros, los cristianos católicos, ahora tenemos ya un conocimiento, una participación, un diálogo más con la tercera persona de la Santísima Trinidad, y que es precisamente la que sigue guiando a la Iglesia, la que ilumina y guía, y que se sigue manifestando hoy en día, como lo que está ahorita actualmente en el Sínodo de las Familias en Roma. Ellos están precisamente confiando la inspiración del Espíritu Santo, que sigue siendo el Espíritu Santo quien enseñe, quien guíe a esta iglesia que Cristo fundó. Entonces, es lo que más o menos hemos experimentado de esa presencia del Espíritu Santo en nuestras comunidades, en nuestro ambiente. Yo creo que es importante este último comentario que hacía Miguel sobre el tema de la acción del Espíritu en estos momentos en la iglesia. Sabemos que siempre acompaña a la iglesia, que es quien guía a la iglesia, quien acompaña a nuestros pastores, en el caso concreto del Papa y de los obispos. Pero yo quisiera quizá que pensáramos un poquito, que tratáramos de
poner atención a lo que el Espíritu Santo hace en nuestras comunidades. Miguel tiene la larga experiencia de trabajar en comunidades muy pequeñas, en comunidades alejadas, no siempre en las ya comunidades estructuradas como las parroquias, sino a veces en lo que llamamos capillas, a veces comunidades que ni siquiera tienen un templo edificado, pero que sin embargo reúne a la comunidad de los discípulos, reúne a los católicos. Y yo creo que ahí es en donde los católicos podemos, y de hecho experimentamos la acción del Espíritu Santo de una manera muy palpable, ¿no? Quizá no de manera consciente, quizá no se lo atribuyamos al Espíritu Santo, pero sin lugar a dudas que es obra del Espíritu Santo lo que va sucediendo en estas pequeñas comunidades de las que Miguel tiene experiencia y de las que yo quisiera que él nos compartiera. Y también a veces en la vida de las personas. Es muy importante porque es ahí donde nosotros podemos aprender cómo en nuestra propia vida descubrir la acción del Espíritu Santo. Tenemos que ir a un corte, pero quiero saludar antes a la señora Magdalena de la Cruz, que nos ha llamado al programa. Agradezco mucho sus llamadas al teléfono 608-3652 para que nos compartan un poco su apreciación sobre el programa, sobre sus preguntas y sobre sus comentarios. Vamos a hacer un breve corte para identificación de la estación. Recuerden que estamos en Claves para Comprender el Catecismo a través del 800 AM por Radio Koinonia. Todos los domingos a las 8 de la noche a través de su radio. Regresamos en un segundo. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para Comprender el Catecismo de la Iglesia. Gran oportunidad de apoyar a Koinonia Radio. Tenemos 3 premios para ti. Un auto Mini Cooper modelo 2012, pocas millas. Segundo premio, $500. Tercer premio, $300. ¿Cómo puedes lograrlo? Adquiere un bono de $20. Te lo llevamos a domicilio. O si gustas, lo puedes encontrar en 3 puntos. Artículos religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral del Centro. En Maxifrutas, en la Central de Abastos. Local 37. Pregunta por Noé Rubalcaba. ¿Estás en Estados Unidos? Ve a Sammy's Mexican Bakery. Ahí con Raquel Galicia también tenemos. También nos puedes llamar al 608-3652 o al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. El día que se darán a conocer los resultados será el 12 de diciembre, después de misa de 7, aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Estamos a tus órdenes. ¿Qué esperas? Apoya la evangelización. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 7 de noviembre, Restaurante La Escondida, a partir de las 9 de la mañana. En esta ocasión, Koinonia Radio celebra el 50 aniversario sacerdotal de don Rafael Romo Muñoz, quien nos acompañará este día con una charla sobre su ministerio sacerdotal y sus principales experiencias como pastor de la iglesia de Tijuana. Reserva tus boletos y celebremos juntos a don Rafael Romo Muñoz. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Te bendigo a ti y a tu familia. Gracias. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, continuamos con nuestro programa ya de regreso, Claves para comprender el Catecismo. Está con nosotros este hermano nuestro, amigo nuestro, Miguel Briones, quien, como les comentaba yo, ha servido en las comunidades católicas ya desde hace un buen tiempo como ministro instituido. Actualmente él es acólito, ha servido como ministro extraordinario de la Eucaristía, ha servido también como lector y actualmente es acólito instituido. Yo le pido a Miguel que nos comparta un poquito cuál es su experiencia cuando él va a estas comunidades, cuando el párroco le ha encomendado a alguna comunidad para que la acompañe, él cómo descubre en estas comunidades la acción del Espíritu Santo.
Una de las cosas interesantes que nos ha tocado experimentar en estas comunidades alejadas, como dijera el Papa, de las periferias, en la que a pesar de no haber ni capillas, a no haber un lugar de encuentro, pero la fe de la gente hace que en cualquier casa o en cualquier patio por ahí es el centro de reunión, y que todos movidos con esa alegría, con ese gozo, porque tienen precisamente esa oportunidad de participar de nuestra fe, de que ellos de alguna manera expresan esa confianza en la acción del Espíritu Santo, que provee el espacio, provee hasta de los ministros, ¿verdad?, que lleguen hasta allá para las celebraciones, para visitar a los enfermos. Y es interesante ver cómo, a pesar de que son allá en los cerros, allá a veces en despoblado, se sigue llevando hasta allá la presencia de Dios, la presencia eucarística, la presencia de la doctrina, y que todos, de alguna manera, movidos por ese Espíritu Santo, van formando esa iglesia, esas capillitas, y que van ellos expresando su fe, expresándolo con sus obras, de participar, de construir algo para tener ese encuentro con nuestro Dios. Y eso me recuerda a mí por lo que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, donde ellos, peregrinos por el desierto, que siempre entiendas, bueno, pues algo parecido sucede en las comunidades, ¿verdad? Que en carpas, que a veces ni en carpas, pues unas pequeñas carpas, también pues se tiene la celebración, se tiene la catequesis, y que precisamente hasta los lugares alejados llega ya la gracia de Dios, la palabra de Dios, y se ve que la gente pues se ven movidas por ese Espíritu de Dios, confortadas por el Espíritu de Dios, por esa presencia del Dios con nosotros, sobre todo los enfermitos, que no importa que estén allá por los cerros, alejados de la parroquia, hasta ellos llega la Eucaristía, llega el viático para ellos, y esto hace que la gente se vaya sintiendo acompañada, se siga sintiendo parte de la iglesia, se siga siempre inspirada a seguir trabajando por el reino de Dios. Y es para nosotros lo que nos anima también, ¿verdad?, de alguna manera, ir hasta esos lugares, porque la gente está esperando. Ya ellos se sienten esa necesidad, esa hambre de Dios, y que pues con gusto uno va hasta esas comunidades, y que realmente pues nosotros también nos sentimos animados, nos sentimos motivados por ese Espíritu de Dios que nos lleva hasta esos lugares, a veces pues alejaditos de aquí de las parroquias, donde no hay ni luz eléctrica, donde no hay acceso pues así como aquí dentro de la ciudad, pero sin embargo Dios provee y nos hace llegar hasta los más alejados, Padre. Muy bien, creo que esta es una experiencia propia de nuestras comunidades, la acción del Espíritu Santo en las comunidades. Miguel nos ha descrito un poco esta acción en estas comunidades que van naciendo, y en donde también vemos la acción del Espíritu en las personas, ¿verdad? Es increíble ver cómo el dinamismo del Espíritu, la acción del Espíritu en ellos los mueve pues a ser catequistas, a estar al pendiente de la construcción, a estar al pendiente de reunir la gente, a estar al pendiente de preparar las cosas para la misa, a estar al pendiente de los jóvenes, de los niños. Es el Espíritu Santo el que va edificando esta comunidad. No existía, no estaba, pero de pronto nos encontramos allí con
con personas que habitan en esa zona y que poco a poco van identificándose como cristianos, como católicos, y es el Espíritu el que las reúne, el que va poniendo ahí una organización, si se quiere, muy primitiva, pero va surgiendo de la acción del Espíritu en el corazón de las personas. Pues así pasó en las primeras comunidades también, ¿verdad? Así surgió también en las primeras comunidades cristianas, como surge hoy, como actúa hoy en las comunidades de nuestra Iglesia Católica. Y también como se da en las parroquias, como se da en los movimientos, ¿verdad? Esta maravillosa multiplicidad de movimientos en nuestra iglesia es otra expresión de la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Así es que los cristianos, lo primero que hemos tenido antes de definiciones y antes de dogmas y antes de pronunciamientos oficiales de la iglesia, lo primero que los cristianos hemos tenido es la experiencia del amor de Dios, la experiencia de Jesucristo, de su amor, de su misericordia, de su perdón, y también la experiencia de la acción del Espíritu Santo en la comunidad y en el corazón de cada bautizado, de cada discípulo de Jesús. Entonces, a la base está esta experiencia. Y después vendrá pues el deseo de saber, ¿verdad? El deseo de conocer, de comprender en la medida de nuestras posibilidades aquello que nos sucede, aquello que experimentamos, aquello que se está haciendo presente en nuestra vida y en nuestra comunidad. Primero la experiencia y después vamos buscando comprender. Y entonces vamos a tratar de saber más y de definir exactamente para luego no equivocarnos. Pudiéramos decir que este fue el proceso también para llegar a el conocimiento del Espíritu Santo y a tratar de dejar lo más preciso y lo más claro posible quién es el Espíritu Santo. Una pregunta muy importante para nosotros los cristianos católicos, porque nos queda muy claro quién es Jesús, no sabemos la historia de Jesús, dónde nació, quiénes fueron sus padres, dónde vivió, dónde murió, cuándo resucitó, quiénes eran sus apóstoles, quiénes sus discípulos, etc. Tenemos muchos datos para poder hablar sobre quién es Jesús, qué es Jesús. Pero ahora tenemos que hacer el esfuerzo también por llegar a saber quién es el Espíritu Santo o qué es el Espíritu Santo. Habrá que acompañar a los cristianos en los primeros siglos para poder definir quién es el Espíritu Santo. Y tenemos un primer pronunciamiento sobre el tema de la divinidad del Espíritu Santo. ¿Hacia qué año, Miguel? Un primer pronunciamiento oficial, digamos ya conciliar, sobre el tema de la divinidad del Espíritu Santo. Sí, este proceso de definir la divinidad de Jesús del Espíritu llegó hasta el Concilio de Nicea, y después ya vendrá lo que es referente a lo que es el Espíritu Santo, donde en el segundo concilio de Constantinopla, en el año 553, se define precisamente ya que el Espíritu Santo es Dios. Es ya en el rito latino hasta en el siglo VI al XI siglo, donde ya se incorpora y tenemos ya nosotros esa definición del Espíritu Santo incluido en la liturgia. Entonces son muchos siglos en la que fue necesario llegar para que estuviera accesible a todos nosotros, estuviera ya esa definición que nosotros conocemos, escuchamos, en la que ya es muy familiar decir que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces empecemos por dejar que es en el siglo VI donde hay un pronunciamiento oficial, una definición dogmática, una enseñanza de un concilio, en el siglo VI, sobre la divinidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el concilio se llama
Es el segundo concilio de Constantinopla, Segundo en concilio el de año Constantinopla. 553. En el 553, sexto siglo, vamos a profundizar un poquito sobre sobre lo que esto pudo significar y por qué hasta entonces es que se va a tratar el tema de la divinidad del Espíritu Santo. Vamos a un corte, regresamos enseguida. Les recuerdo que estamos a sus órdenes en el 608-3652, su programa Claves para Comprender el Catecismo. Estamos estamos llegando a ustedes por el 800 AM de su radio y estamos en Radio Koinonía, levantando la voz para evangelizar. Regresamos enseguida, no se vayan. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para Comprender el Catecismo de la Iglesia. Desayuno Proayuda a Koinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 7 de noviembre, Restaurant La Escondida, a partir de las 9 de la mañana. En esta ocasión, Koinonía Radio celebra el 50 aniversario sacerdotal de don Rafael Romo Muñoz, quien nos acompañará este día con una charla sobre su ministerio sacerdotal y sus principales experiencias como pastor de la iglesia de Tijuana. Reserva tus boletos y celebremos juntos a don Rafael Romo Muñoz. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonía Radio. Infórmate 608-3652. Te bendigo a ti y a tu familia. Gracias. Queridos hermanos, este es su hermano Horacio Trujillo de su programa Shalom. Y bueno, lo estamos invitando para que nos acompañen el 31 de octubre y 1 de noviembre en San Diego. Estaré dando el curso de predicación y oratoria, cómo predicar la bendita palabra, cómo preparar tus temas. Tú que eres predicador, que eres catequista, que das animación en los grupos, no importa el movimiento, el grupo, todos son invitados para que presentes la bendita palabra de Dios con poder. ¿Dónde va a ser esto? Esto va a ser en San Diego, California, en el Chula Vista Learning Community Charter 590 o 590 K Street, y puede llamar con Gerardo al 619-869-0617. Va a ser un curso precioso, cómo presentar el mensaje poderoso. No te lo puedes perder. Entonces recuerda, 31 de octubre y 1 de noviembre, allí en Chula Vista, California, 619-869-0617. Te esperamos. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, regresamos con este interesante tema del Espíritu Santo. Quisiera recordar a quien nos está escuchando, quisiera recordarles a todos ustedes que ordinariamente la Iglesia no hará un pronunciamiento oficial sobre un tema si es que este tema no se ha puesto en discusión. Cuando la comunidad cristiana no discute sobre un tema, cuando la comunidad cristiana no empieza a preguntarse de manera inquieta, digamos, o no empiezan a aparecer en la comunidad cristiana algunas personas, sacerdotes, catequistas, incluso pues misioneros, no empiezan a preguntar, a cuestionar sobre un tema, la Iglesia no siente la necesidad de hacer un pronunciamiento oficial. Ya vimos esto en la primera parte cuando hablábamos de la afirmación de la divinidad de Jesús. Mientras no se cuestiona nada de la persona de Jesús, la comunidad siempre con tranquilidad vive la fe en Jesús como el Hijo de Dios. Pues lo mismo va a pasar con el Espíritu Santo. Mientras la comunidad no se pregunte sobre el Espíritu Santo, mientras la comunidad tranquilamente viva la experiencia del Espíritu Santo, mientras la comunidad se deje guiar por el Espíritu Santo, le rece, lo invoque,
se haga dócil a las acciones del Espíritu Santo, la Iglesia no tendrá necesidad de un pronunciamiento oficial, de algo definitivo, decisivo. Pero poco a poco, a lo largo de los primeros siglos, va apareciendo el cuestionamiento sobre la divinidad del Espíritu Santo. Ya el tema de la divinidad de Jesús lo habíamos concluido, pero ahora va a surgir un tema parecido, es decir, la divinidad del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es, verdad? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Es Dios como el Padre o no es Dios como el Padre? ¿Es un ser parecido a Dios o es igual al Padre y al Hijo? ¿Comparte con el Padre y con el Hijo la misma divinidad o no? Empiezan a aparecer por ahí en la comunidad cristiana algunas preguntas en torno a este tema. Y empieza un poco entonces a hacerse el esfuerzo en la misma comunidad cristiana de hacerse el esfuerzo de definir con la mayor precisión posible quién es el Espíritu Santo y qué es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Es un poder? ¿Es una fuerza? ¿Es un ser? ¿Es una persona? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Comparte con el Padre y con el Hijo la divinidad? ¿O solamente el Padre y el Hijo son Dios y el Espíritu Santo no es Dios? Nos falta entonces a la comunidad cristiana una definición exacta. La comunidad empieza a sentir la necesidad de saber exactamente quién es el Espíritu Santo. Y esta va a ser tarea de uno de los primeros concilios. El primer concilio, en efecto, que va a tratar este tema de la divinidad del Espíritu Santo, ¿cuál sería, Miguel, en dónde podemos engancharnos en la historia de los concilios para ver el tema del Espíritu Santo? Sí, realmente desde el concilio ya de Nicea surge precisamente esos grupos, podríamos decir, sectarios o grupos contrarios a esta aceptación, esa resistencia a aceptar la divinidad del Espíritu Santo, donde ellos ven al Espíritu Santo como un intermediario entre Dios y las criaturas, no como una divinidad. Para esto será combatido por Gregorio de Nacianceno, Gregorio Niceno y Basilio el Grande, quien introducirá en la doxología tradicional el gloria al Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es a ellos quien les toca a reafirmar, y así ya en el sínodo conciliar afirman que la santidad del Espíritu Santo, usando expresiones bíblicas y litúrgicas, el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, procede del Padre, recibe con el Padre y el Hijo la misma alabanza, y habló por los profetas. Muy bien, entonces retomemos. Estamos en el siglo IV, después del concilio de Nicea, que había afirmado la divinidad de Jesús, y ya, que dejamos por un momento el tema de cristológico, el tema de Jesús. Ahora surgen las inquietudes sobre la divinidad del Espíritu Santo. Y como nos ha recordado Miguel hace un momento, para algunos no es Dios como el Padre y como el Hijo, sino es un intermediario, ¿verdad? Sí. Es alguien que actúa entre Dios y los hombres, es alguien que nos acerca a Dios o que acerca a Dios a nosotros, pero Él mismo no es Dios. Él mismo no es Dios. Incluso no está todavía claro que Él sea una persona. Puede ser un poder, puede ser una fuerza, puede ser una presencia, pero todavía no está definido que Él sea una persona, como lo afirmamos del Padre y como lo afirmamos del Hijo. La comunidad cristiana experimenta esta acción, experimenta esta fuerza del Espíritu, esta fuerza del amor, pero no tiene claro quién es o qué es lo que sucede en medio de ellos. Y entonces empieza a cuestionar la divinidad del Espíritu Santo.
ante estas dudas, ante estas opiniones, ante estas ideas que van apareciendo en la comunidad cristiana, algunos pastores, algunos obispos van a afirmar la divinidad del Espíritu Santo. Entre ellos, Miguel nos ha citado a dos obispos, santos, que van a afirmar la divinidad del Espíritu Santo, no todavía de manera oficial, hay que esperar el concilio, hay que esperar la reunión de los obispos, pero sí ya van poco a poco con sus enseñanzas, así, diciéndole a la comunidad cristiana que el Espíritu Santo es Dios. Estos dos autores es bueno que sepamos que existieron y que sepamos que ellos con su enseñanza anunciaban, transmitían el tema de la divinidad del Espíritu Santo. ¿Nos podemos repetir quiénes eran estos autores? Sí, padre. Gregorio Nacianceno y Basilio el Grande. ¿Qué era lo que proponían? ¿Qué era lo que nos han enseñado? ¿Cuál ha sido su lección al respecto? Referente a ellos decían que hay que dar gloria al Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. El símbolo conciliar que referente al Espíritu Santo lo expresa: el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, procede del Padre, recibe con el Padre y el Hijo la misma alabanza. Esto es lo que... Entonces ellos dos van tratando de sacar adelante esta idea que va a quedar clara en el sínodo, ¿verdad? O en el concilio, va a quedar clara en el concilio, y el concilio va a buscar la manera de expresar esta fe en el Espíritu Santo a través de estas frases que quieren darle a la comunidad cristiana una idea de quién es el Espíritu Santo. Frases que todavía conservamos nosotros y que tienen su propio significado. Quieren acentuar la divinidad del Espíritu Santo. Quizá podamos volver sobre estas frases. ¿Cómo expresan esta divinidad del Espíritu Santo? Que recibe del Padre y el Hijo la misma alabanza, y que habló por los profetas, o sea, dando ellos a expresar la divinidad del Espíritu Santo. ¿Y qué más dicen de él? ¿Algo más nos enseñan sobre el Espíritu Santo? Lo que ellos también introducieron, la doxología tradicional de gloria al Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, la gloria también al Espíritu Santo como divinidad. Entonces están estos autores tratando de afirmar la divinidad del Espíritu Santo. Como vemos, hay un primer intento, un primer acercamiento, una primera manera de expresar esto con lo que nos decía Miguel con la doxología. No es tal y como la decimos nosotros. Esta tiene otra historia también, tal y como la decimos nosotros. Pero estos son los primeros intentos para poner para que las tres personas que hoy nosotros conocemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, reciban o expresemos que reciben la misma gloria de parte de nosotros. Vamos a nuestro corte para identificar la estación. Regresamos en unos momentos, no le cambien a su radio. Estamos en Claves para Comprender el Catecismo, aquí por Radio Koinonia en el 800 AM de su radio. Estamos en el 608-3652. Regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para Comprender el Catecismo de la Iglesia. El aborto provocado siempre es un asesinato, pero con tu ayuda podemos borrar el aborto de la faz de la tierra. Únete del 23 de septiembre al 1 de noviembre a 40 días por la vida. Ayuno, integración comunitaria y oración por el fin del aborto. No te quedes fuera, porque todos somos necesarios. Una tierra capaz de respetar la vida humana en todas sus fases, desde el seno materno hasta la vejez. 40 días por la vida. Halloween, nah. Celebremos Santoweek, sábado 31 de octubre en el Santuario San Sebastián, Colonia Camino Verde, comenzando a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tendremos conciertos, cena, hora santa y más.
jóvenes, niños, adultos, todos invitados, con nuestro hermano Horacio Trujillo en la predicación. Para mayores informes, al 972-0428. Seamos santos como Él es santo. Somos más que balas perdidas por la ciudad, que almas en busca de nunca jamás, cometas volando sin gravedad. Pueblo que camina por el mundo. Esta es una invitación a todos los coros parroquiales. Retiro taller de Adviento y Navidad. El objetivo es ofrecer a los coros parroquiales una formación cristiana, litúrgica y musical de acuerdo al sentir de la Iglesia. Habrá conferencias, dinámicas, talleres, celebración de la Santa Misa y muy buen ambiente de coros. Asiste. Te esperamos este 8 de noviembre en el Colegio Familia en la Colonia Altabrisa, de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Costo por persona 60 pesos, que incluye material. El único requisito es cubrir el horario completo y tener de 14 años en adelante. Infórmate con el licenciado César Solórzano al 664-197-1054 o Zaira Rosas 664-233-5661. Arquidiócesis de Tijuana te invita. La Comunidad Católica de la Adoración Nocturna Mexicana te invita a su gran kermés en el Templo Expiatorio San Rafael Guízar y Valencia, calle San Diego, entrada por la avenida Vía Rápida Poniente. Habrá comida, sana convivencia, música en vivo y la presentación especial del grupo de ballet Nanahuatzin. Recuerda, domingo 25 de octubre de 8 de la mañana a 7 de la tarde. ¡No faltes! Ya estamos de regreso. Claves para comprender el catecismo de la Iglesia. Continuamos. Bien, continuamos entonces con este tema del concilio que nos pone ya de lleno en el tema del Espíritu Santo. El primer concilio de Constantinopla en el 381, estamos en el cuarto siglo, hacia el 381. Ya pasó el concilio de Nicea y ahora el tema del concilio será el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró al concilio para que el concilio diera una enseñanza oficial, formal, definitiva sobre el tema del Espíritu Santo. El concilio va a buscar, como lo hicieron los concilios anteriores con respecto a Jesús, va a buscar frases, va a buscar palabras, términos que afirmen la fe de los cristianos, pero que al mismo tiempo sean términos que puedan comunicar lo que los cristianos quieren, lo que los cristianos creen. Aquí el asunto de una definición conciliar en este momento es buscar el mejor lenguaje posible para que no se preste a equivocaciones erróneas, sino para que a todos quede claro, quede lo más preciso posible qué es lo que la fe cristiana quiere comunicar, cuál es la fe de los discípulos de Cristo sobre un determinado tema. Y en esto juega juega un papel importante el elemento del lenguaje, de las palabras que se usan. ¿Por qué? Porque una palabra mal utilizada puede prestarse a malas interpretaciones, o una palabra no suficientemente cuidada pues puede ocasionar errores en la fe, o una palabra no suficientemente clara, no solamente para los judíos, no solamente para los cristianos que conocían ya el lenguaje bíblico, sino también para los que no conocen el lenguaje bíblico. Aquí también hay que pensar en aquellos que no conocen la Biblia, que no conocen el Antiguo Testamento, que no conocen la manera como se expresa la palabra de Dios escrita. Entonces ellos tendrán que buscar otros elementos que comuniquen lo mismo que ellos creen. Por eso a veces en las definiciones conciliares encontramos palabras que no corresponden al vocabulario bíblico. ¿Por qué en el credo encontramos palabras que si las buscamos en la Biblia no están? Pues porque los cristianos de los primeros siglos tuvieron que hacer el esfuerzo por poner en términos
que hoy llamaríamos quizá términos técnicos, lo mismo que está en el lenguaje bíblico. Pero ese lenguaje bíblico no siempre fue correctamente interpretado. Para evitar esto que se estaba dando en ese momento, la iglesia, los obispos, los cristianos tendrán que buscar unos términos que ya no se presten a falsas interpretaciones. Y es lo que va a hacer un concilio. Por eso, si nosotros la terminología del credo que recitamos cada 8 días en misa lo buscáramos en la Biblia, no lo encontraríamos tal como está en nuestro credo. Bien, esto mismo va a pasar con el primer concilio, que es el que nos va a tratar el tema del Espíritu Santo, el concilio de Constantinopla del año 381. Quiere decir que casi por 400 años, desde que estaban los apóstoles hasta el concilio de 381, la iglesia creyó sin ningún problema en la divinidad del Espíritu Santo. No había ningún problema, los cristianos lo experimentaban, lo vivían. Por eso ha sido mi intención pedirle a Miguel en el inicio del programa que nos hablara un poquito de la experiencia de las comunidades actuales del Espíritu Santo. 400 años, las comunidades cristianas no puso en duda la divinidad del Espíritu Santo. 400 años, los cristianos les bastaba cantarle al Espíritu Santo, invocarlo, dejarse mover por él, actuar según les inspiraba el Espíritu Santo, tenerlo en cuenta en la liturgia. O sea, no había ninguna inquietud durante casi 400 años sobre el Espíritu Santo. La comunidad lo reconocía como Dios, la comunidad le rezaba, lo invocaba. Para la comunidad, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es un Espíritu divino y no tenía mayores problemas. Hacia finales de ese mismo siglo IV es cuando empiezan algunos cuestionamientos. Y por ello el concilio I de Constantinopla tendrá que hacer este pronunciamiento oficial. ¿Y de dónde va a surgir este pronunciamiento oficial? De la larga experiencia de 4 siglos de las comunidades cristianas. ¿Qué es lo que va a decir el concilio en el 381? ¿Qué es lo que va a decir el concilio en el 381? Lo que va a decir es lo que la comunidad cristiana cree, lo que la comunidad cristiana ha vivido, lo que la comunidad cristiana ha celebrado. No va de ninguna manera a divinizar al Espíritu Santo. No es el concilio el que va a decir que el Espíritu Santo es Dios y a partir de ese momento el Espíritu Santo es Dios. No, esto ya estaba en la fe de los cristianos. Esto ya estaba en la fe. Los mismos cristianos ya bautizaban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En sus celebraciones estaba presente el Espíritu Santo. Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, siglo I, en las cartas de Pablo, siglo I, y en la larga tradición de la Iglesia, los santos padres en los primeros siglos hablarán siempre del Espíritu Santo. Miguel hace un momento nos hablaba de 2 autores importantes, Gregorio Niceno y Gregorio Nacianceno y Basilio el Grande. Estos autores están entre los siglos cuando se termina de escribir el Nuevo Testamento y el siglo IV. Entonces lo que el concilio va a decir no es una novedad del todo. El concilio no va a inventar nada sobre el Espíritu Santo. El concilio solamente va a expresar de manera oficial y definitiva lo que la comunidad cristiana cree desde el origen. Es decir, desde hacía 380 años. ¿De dónde? Pues de la predicación apostólica, de las palabras de Jesús, de los escritos neotestamentarios, de su experiencia litúrgica, de su experiencia misionera, de su experiencia de caridad, ¿verdad? De su experiencia de amor fraterno. De ahí la comunidad sabe, ha recibido de parte de Dios la revelación de que el Espíritu Santo es Dios. La Iglesia en este momento lo que va a hacer es expresarlo del mejor modo posible. Y entonces la confesión de fe, la formulación que va a hacer el concilio I de Constantinopla es el Espíritu Santo es Señor.
¿Quién es el Señor? Solo Dios es el Señor, ¿verdad? Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios. El Padre es el Señor. La palabra Señor se destina solo para Dios. Cuando el concilio dice el Espíritu Santo es Señor, ¿qué está queriéndonos decir? Que es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Por eso al Espíritu Santo le podemos decir que Él es Señor, como Jesús es el Señor también. Y como en el Antiguo Testamento la palabra Señor era utilizada para dirigirse a Dios. Entonces, ya aquí encuentra una terminología. La expresión el Espíritu Santo es Señor, es decir, es Dios. Dador de vida. Nosotros sabemos, los judíos sabían, la tradición judía sabía, los primeros cristianos lo tenían bien claro, que el único que da la vida es Dios, que la vida procede de Dios, que la vida surge de Dios, que Dios es la vida, que nadie puede dar la vida si no es Dios, que Él es el Señor de la vida, Dios es el Señor de la vida. Entonces, si yo afirmo que el Espíritu Santo es dador de vida, ¿qué estoy reconociendo? Que es Dios. Y estoy reconociendo también que Él vivifica todo cuanto existe. Le da vida, ¿verdad? Le da vida. Nosotros a veces lo decimos en nuestras comunidades cristianas. Esta es una comunidad viva, se ve la vida. ¿Por qué? Porque ahí está actuando el Espíritu Santo. Porque la gente se deja mover por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vida, el Espíritu es vida. Una persona que no tiene Espíritu, pues una persona muerta. Una persona llena de Espíritu es una persona viva. Cuando el Espíritu Santo inunda a una persona, aquella persona es viva. Aquella persona deja ver que está viva, ¿verdad? Entonces, de esta expresión, dador de vida, Señor y dador de vida. ¿Qué nos está queriendo decir esta expresión? Que el Espíritu Santo es Dios, Señor y dador de vida. El Espíritu Santo, el concilio en este momento va a utilizar una manera para decir cómo el Espíritu Santo viene de Dios. Y va a utilizar una palabra que se va a hacer clásica y dice, procede del Padre. En esta frasecita, procede del Padre, nos vamos a quedar porque vamos a continuar con ella la próxima semana. En esta definición del concilio están las bases de lo que nosotros creemos y decimos y de lo que el catecismo de la Iglesia Católica, que lo vamos a traer también a colación la próxima semana, nos enseña sobre el Espíritu Santo. Quiero agradecer a Miguel Briones su presencia entre nosotros, el que haya compartido con nosotros esta experiencia que él ha tenido de las comunidades, gracias al servicio que él ofrece, que él presta en medio de nuestras parroquias, en algunas de las parroquias donde él ha estado. Gabriel. Miguel, muchas gracias por tu presencia y por compartir con nosotros. Muchas gracias, Padre. Buenas noches a todos, los espero la próxima semana, que Dios los bendiga. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia, un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Su único hijo,